Sean ustedes bienvenidos a este espacio filosófico. Hoy abordaremos la pregunta por el sentido de la vida, que si bien es una pregunta filosófica, se distingue de ellas porque es una pregunta de carácter vital, que muchas veces pide una respuesta decisiva y urgente. ¿Qué preguntan las preguntas filosóficas? Pregunten por la esencia de los seres, es decir, por aquella realidad que los hace ser lo que son, que les da su identidad. Preguntan además sobre temas que los científicos y la gente común dan por supuestos o evidentes. Por ello, algunos filósofos afirman que la principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas muy comunes que todos usamos cada día sin pensar sobre ellas. Ejemplos. Así, mientras un historiador se pregunta qué sucedió en tal momento del pasado, el filósofo se pregunta qué es el tiempo. O mientras un matemático se pregunta sobre las relaciones entre los números, el filósofo se preguntará qué es un número. Otra característica de las preguntas filosóficas es que, a diferencia de las empíricas y formales, que tienen una única respuesta, las preguntas filosóficas admiten varias respuestas. Siempre, eso sí, que dichas respuestas sean racionales. Por ejemplo, a la pregunta ¿qué es el tiempo? Platón responde que este es la imagen móvil de lo eterno, mientras Aristóteles afirma que es el número, la medida del movimiento, según el antes y el después, lo anterior y lo posterior. Y el filósofo alemán Kant, por su parte, sostiene que el tiempo es una intuición a priori, todas respuestas entendibles como parte de sus respectivas filosofías. Acá tenemos una síntesis de las preguntas empíricas, formales y filosóficas. Las empíricas se relacionan con la experiencia de los sentidos y apuntan al mundo concreto que dicha experiencia nos muestra. Cuando están bien definidas, es posible conocer su respuesta y además tienen una única respuesta. Se resuelven a partir de la información obtenida desde la experiencia. Respecto a las formales, son preguntas que apuntan hacia lo abstracto y conceptual. Cuando están bien definidas, es posible conocer su respuesta y además tienen una única respuesta. Se resuelven con la correcta aplicación de las reglas que la rigen. Y respecto a las preguntas filosóficas, son aquellas que apuntan a la esencia de los seres, ya sean concretos o abstractos. No tienen una única respuesta, aunque sí un rango acotado de ellas, caracterizado por su coherencia racional. Las preguntas pueden ser aclaradas y hay además muchas respuestas filosóficas que aportan, pero ninguna de ellas es definitiva. Las preguntas filosóficas y las diferentes ramas de la filosofía. La pregunta por el ser, por la existencia, por el sentido y causa del existir cósmico y humano, es una pregunta que se hace en la metafísica. La pregunta por el significado de nuestro actuar es una pregunta que se hace en la ética. La pregunta por la esencia de la belleza es una pregunta que se hace en la estética. La pregunta por la esencia del humano es una pregunta que se hace en la antropología filosófica. La pregunta por la existencia de Dios es una pregunta que se la hace la teodicea. Y la pregunta por los límites del conocimiento científico es una pregunta que se la hace la epistemología.
La pregunta por el sentido de la vida, como dijimos, es una pregunta filosófica. Ingmar Bergman planteó en su película El séptimo sello el problema de la vida humana mediante un duelo dialéctico entre un caballero que regresa de las cruzadas y su escudero. El caballero representa una aproximación espiritualista al problema de la vida, mientras que el escudero representa la posición materialista. Nos preguntamos por el sentido de la vida cuando se nos plantean problemas en ella, o mejor dicho, cuando se nos presentan ciertos sinsentidos absurdos, por ejemplo, la muerte de una persona muy joven, el suicidio, la existencia del mal, también cuando nos sentimos desorientados, cuando no sabemos a dónde vamos ni sabemos dónde se dirigen las tareas que la vida nos impone. Entonces la pregunta se torna vital y a diferencia de las otras preguntas filosóficas, se exige una respuesta práctica y a veces urgente. Para la filosofía, el ser humano es en esencia un indagador del sentido. Más aún, su vocación en el mundo es la clarificación de este sentido. Pero el término sentido tiene muchas acepciones. Así puede entenderse como dirección hacia donde vamos, como interpretación de lo que somos, como intencionalidad, como razón de ser, como significación, como finalidad y como valor, entre otras acepciones. La pregunta por el sentido de la vida es una pregunta filosófica, porque busca una explicación racional a nuestras limitaciones existenciales, pero es también una pregunta vital, porque nos afecta en lo más profundo de nuestro ser y por lo mismo no puede dejarnos indiferentes. Es una pregunta que, como en ninguna otra, estamos doblemente implicados. La pregunta además se plantea ante la evidencia de nuestra finitud, es decir, de la muerte que nos espera al final tanto de la vida individual como de la social. Pues no solo el individuo desaparece, sino incluso los imperios han desaparecido a lo largo de la historia. Pero si todo está expuesto a sucumbir, ¿por qué y para qué existe? Frente a tal pregunta, la filosofía nos clarifica la situación con otra pregunta que implica una doble interrogante. ¿Tiene sentido la vida o se la damos nosotros? Respondiendo que sí, la vida tiene sentido, estamos afirmando que ésta tiene un sentido objetivo, externo a nosotros, dotando de dirección, significación y finalidad al mundo. Respondiendo que no, afirmamos que su sentido sería precisamente el que nosotros le diéramos con nuestros proyectos, actos y valores, ordenados según nuestros intereses hasta conseguir que todo tenga algún sentido para nosotros. Tal es el sentido subjetivo. Sin embargo, hay que precisar que de lo anterior surge otra distinción conceptual. Se trata del sentido inmanente de la vida, es decir, el sentido que encontramos en las entrañas mismas de la vida y que se agota en su finitud, y del sentido trascendente, que nos dice que éste estaría fuera, más allá de la vida terrenal, que es solo un reflejo de una vida más plena. Ejemplo de este sentido trascendente es la visión filosófica de Platón, quien nos presenta a Sócrates en el diálogo Fedón, enseñando que la muerte es solo el final del viaje de la vida, viaje en donde nos purificamos. La muerte, para Sócrates,
la culminación de esta purificación para luego pasar a otra vida, es decir, a algo trascendente, puesto que el alma humana es para el filósofo una realidad inmortal. Otro ejemplo, aún más brillante, es el de la alegoría de la caverna, en donde las sombras nos remiten a la luz trascendente representada por el sol. Ejemplos de sentido inmanente es el de los filósofos panteístas que afirman que Dios y el mundo son una sola realidad. Por lo tanto, si el mundo posee todos los atributos de la divinidad, posee también sentido por sí mismo. Filósofos de esta línea fueron Giordano Bruno y Baruch Spinoza. También el notable físico Einstein estaría dentro de esta línea. Por otro lado, respondiendo que la vida no tiene sentido por sí misma, sino que es el ser humano el que ha de dárselo, están los filósofos más contemporáneos como Nietzsche, Husserl y Sartre, entre otros. Para ellos el sentido de la vida no es independiente del ser humano. Por ejemplo, para Nietzsche la concepción según la cual el mundo tiene un orden y sentido, ya sea este inmanente o trascendente, ha sido superada. El ser humano ha tomado conciencia de que todo lo que consideraba como sagrado, santo, bello y bueno, no lo era en sí mismo, sino porque él lo valoraba así. El ser humano se descubre como aquel que valora, aquel que da sentido. La vida tiene el sentido que nosotros le damos y en ello reside la grandeza del ser humano. Ya no podemos hablar de un bien y un mal objetivos. Por eso, en Así habló Zaratustra, la obra más famosa de Nietzsche, el personaje central es el predicador persa que 7 siglos antes de Cristo enseñó que había un principio del bien y un principio del mal. En la obra Zaratustra viene a enmendar su error, a decirnos que no hay un bien y un mal en sí mismos. El bien y el mal son lo que nosotros hacemos que sean, pero nosotros estamos más allá del bien y del mal.